saludamos precisamente a uno de esos aspirantes a la presidencia, pero que hoy, tengo que decirlo personalmente, Juan Manuel, lo saludo recordando un hecho del que usted fue víctima, su familia, muy parecido en el año 1989. 3 candidatos presidenciales asesinados y uno de ellos fue su padre, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Doctor Juan Manuel, muy buenos días y repito, recordando cómo las historias se repiten en un país que parece no agotarse frente a la violencia. Buenos días. Pues Juan Roberto, un amanecer muy doloroso para todos los colombianos que manteníamos esa esperanza en el corazón, en las oraciones de que Miguel iba a salir adelante, que la fuerza que todos le estábamos intentando transmitir, especialmente los médicos allá en la Fundación Santa Fe, con grandes esfuerzos para sacarlo adelante, para que no triunfaran los violentos una vez más con las balas asesinas que pretenden silenciar las voces que piensan distinto, que se atreven a disentir, pues nos llena de dolor. Y el primer mensaje, Juan Roberto, es para su familia, para su esposa, para sus hijos, para sus hijas, para su hermana María Carolina Hoyos Turbay. Con Miguel tuve una amistad de muchos años, tuvimos la oportunidad de compartir un foro hace poco de seguridad donde lo escuché decir que el gran propósito de Colombia y su causa en la que él estaba personalmente comprometido era que el país superara la historia de violencia. Y tal vez ese es el mensaje más importante, Juan Roberto, es honrar ese legado de Miguel Uribe Turbay, trabajando unidos todos los colombianos para que el camino de Colombia sea el camino de la razón, sea el camino de la no violencia. Colombia se merece un destino sin violencia, se merece no seguir repitiendo esta historia de dolor, de muerte, de viudas, de huérfanos que hemos repetido tantas veces, Juan Roberto, y que no podemos continuar en esta situación tan dolorosa. Y esta campaña nos tiene que convocar precisamente en ese propósito, un propósito en donde hagamos un alto en el camino, nos sentemos a conversar y nos unamos para que el país tenga una campaña con ideas, con propuestas, para que superemos esta historia de violencia y no la sigamos repitiendo más. Sí, hablábamos con Gabriel Cifuentes, doctor Juan Manuel, hace instantes, que va a ser muy difícil la campaña, hacerla físicamente, porque el asunto es que hoy lo que se confirma es el fallecimiento de uno de los aspirantes a la presidencia que estaba justo en una manifestación pública cuando fue objeto del atentado que al final le costó la vida. Pues fíjese, Juan Roberto, que si usted retrotrae la historia 37 años atrás, se va a encontrar con que muy probablemente vamos a enfrentar una campaña muy similar a la del año 90 en términos de la imposibilidad de adelantarla en la calle, con la gente, en una situación en donde en cualquier momento cualquiera está expuesto a un acto violento como el que sufrió Miguel Uribe Turbay y que ha acabado con su vida y la vida de su familia también, que ya además sufrió precisamente la repetición de esta historia porque la vivió hace 3 décadas con Diana Turbay asesinada por el narcotráfico, por Pablo Escobar, y ahora 3 décadas después se repite esta historia para su familia de dolor y de violencia en cabeza de Miguel Uribe Turbay y su hijo, que además tiene la edad que él tenía cuando su madre fue asesinada, pues va a repetir toda esta historia de ausencia de su padre, de dolor, que nada, absolutamente nada en la vida compensa. Entonces, esta campaña no puede ser una campaña en donde repitamos esa historia de hace 35 años. Tenemos que trabajar unidos, los medios de comunicación, los políticos, los partidos políticos, la academia, los gremios, todos los sectores de la sociedad colombiana, y de verdad, genuina y sinceramente, no como reacción a la noticia de hoy, sino de verdad trabajar por una campaña distinta, una campaña sin ese discurso de agresión, de odio, de descalificación personal, sino más bien unidos en torno al único enemigo que tenemos en este momento, que son los que usan las balas, la violencia, el terror para amedrentar al pueblo colombiano, para callarlo
para evitar que Colombia encuentre su destino a través de la democracia. Tenemos que lograr que la democracia sea el único camino que Colombia recorra y en eso nos tenemos todos que comprometer. Ya hay llamados de varios sectores para que lo hagamos, para que nos comprometamos. Yo me sumo a ese llamado en que nos podamos sentar, nos podamos unir y adelantar una campaña tranquila que permita que Colombia tenga una transición de poder el año entrante pacífica y que podamos fortalecer toda la capacidad de nuestra fuerza pública, de la policía, del ejército, en función de recuperar el territorio, en función de defender a la población que está en esas zonas donde están sufriendo la mayor presencia de estas organizaciones criminales. Si logramos ese propósito, Juan Roberto, esta campaña no va a repetir lo que pasó en el año 89-90. Sí, y también me quedo con una reflexión suya, doctor Juan Manuel, y es clave la protección de todos los candidatos, no importa ni el partido ni la tendencia. Aquí pues hablamos de un candidato de la oposición como era Miguel Uribe Turbay, pero hay candidatos de centro, hay candidatos de la izquierda, y acuérdese también, doctor Juan Manuel, que va a haber candidatos muchísimos al Congreso de la República, también de todas las tendencias, de todos los espectros políticos. El asunto es buscar que un Estado los proteja y también que una sociedad entienda que en medio de las diferencias no nos podemos matar. Así es, Juan Roberto. Creo que este país ha sufrido demasiado la violencia. Son más de 10 millones de colombianos registrados en el Registro Único Nacional de Víctimas. Esta historia la podemos cambiar. Esta historia no se puede seguir repitiendo. Ese es el mejor homenaje que le podemos brindar hoy a Miguel Uribe Turbay. La no repetición de esta historia violenta, agresiva, que además el Estado y el gobierno nacional se comprometan con unas garantías de seguridad en todo el territorio para adelantar una campaña como se avecina al Congreso de la República y a la Presidencia de la República, que nuestro país siga avanzando por el camino de la democracia y que no repitamos más esta historia de violencia. En eso nos podemos comprometer y necesitamos un compromiso, no un cumplimiento, como diría el Papa Francisco en su visita a Colombia. No nos quedemos en el cumplimiento, sino más bien en el compromiso, en que todos pongamos desde nuestra voluntad, desde nuestra capacidad, todo lo que tenemos a nuestra disposición para evitar que los violentos nos sigan repitiendo la historia de dolor y muerte y tristeza y sangre en nuestro país. Doctor Galán, de verdad, gracias por habernos acompañado y mire, las tristes coincidencias de la vida. Usted recordaba la muerte de Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe, pero también recordamos la muerte de su señor padre, ocurrida en el año de 1989. ¿Cómo se repiten las historias en un país que parece no aprender? Le mandamos un abrazo y hablamos pronto. Muchas gracias. Gracias, Juan Roberto. Y el próximo lunes, precisamente 18 de agosto, no se conmemora solo el asesinato de Luis Carlos Galán, sino que se celebra el Día Nacional de la Democracia. Y que ojalá este próximo lunes nos comprometamos con nuestra democracia. Nuestra democracia no puede seguir amenazada por los violentos. Colombia puede y va a salir adelante.